Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un tutorial para aquellas personas que quieren pues conocer cómo enhebrar lo que es esta máquina de coser, ¿no? Como lo ven, ya está toda enhebrada. Voy a sacar, bueno, no está enhebrada, aquí está el hilo colgando, pero ahorita les voy a mostrar desde cero cómo se hace. Déjenme recorro todo el hilo del carrete para que todo se meta ahí. Y bueno, para enhebrar tenemos dos formas o dos inicios de cómo hacer esto. Primeramente pues tenemos el carrete de aquí, que como lo ven pues lo podemos sacar con algo de fuerza. Sacamos el resorte y podemos cambiar pues el hilo, ¿no? En este caso pues yo aquí tengo configurado un hilo blanco, pero pues acá tengo uno para hilo negro. Sea cual sea que le quieras poner, pues lo puedes poner aquí, un hilo rojo, un hilo café, el que tú quieras. Simplemente pues pones el resorte aquí así y de esta manera entra a presión. Usualmente a lo que encontré en internet al momento de comprar la máquina es que el hilo debe de estar así, ¿no? Como lo ven, viene saliendo por aquí el hilo. Porque si lo pones al revés puede que no funcione, así que debe de estar así como en una Q. O sea, el hilo va así y sale por acá. Ya puesto esto, ponemos como soporte, el resorte, y lo metemos a presión. Ya metido a presión pues vemos que se gira y todo eso, ¿no? Aquí pues vamos a tener que recorrer el hilo por este puntito, por el tensador de telas, por este puntito, por este puntito, por este puntito y por este puntito. Pero el otro comienzo es el siguiente. Esta antenita que tenemos aquí nos sirve para poner un carrete de hilo más grande, o inclusive uno de estos pues de otro color, ¿no? Supongamos que yo quiero usar uno negro. Todo esto lo recojo, que lo vamos a reducir aquí. Y ahora queremos utilizar el hilo negro. Entonces el mismo proceso, pero con diferente inicio. El inicio está aquí o el inicio está acá. Dependiendo pues de cuál sea los dos, los siguientes pasos son los mismos para los dos. De primera instancia les recomiendo no tenerla conectada, porque si se les llega a activar, pues se pueden meter un picotazo o algo en los dedos, ¿no? Y bueno, vamos a hacerlo con este que tenemos aquí. Tenemos el hilo. Esta partecita del hilo la introducimos por este agujerito que tenemos aquí. Vemos que ya se introdujo. Vamos recorriendo más hilo. El tensador de hilos lo podemos pasar por arriba, simplemente encajado en esta parte, o por abajo. La gente recomienda que sea por abajo, pero pues yo no le encontré importancia si es por arriba o por abajo. Ya puesto aquí, como lo ven, está en medio. Pasamos el hilo por este agujerito que hay aquí y después nos vamos a esta parte de aquí. Esta parte de aquí se la recomiendo que esté alzada. ¿Cómo la alzamos? Pues con esta rueda que tenemos aquí le damos vuelta hasta que esté a lo más alto, que sería esto. Recorremos más el hilo, pasamos la punta por este agujerito que tenemos aquí, pasamos, cuidamos de que no se enrede. Mira, aquí ya se enredó, simplemente devolvemos. Y aquí vamos el caminito, de aquí al agujerito, al tensador de hilos, a este agujerito, luego a este agujerito. Ya casi estamos por terminar. Luego a este agujerito que hay aquí, simplemente lo introducimos, listo, con cuidado de que no se enrede. Mira, aquí ya se volvió a enredar, ahí está. Recorremos más hilo porque vemos que no nos alcanza. Jalamos este hilo. Y ahora sí ya está más largo. Ya estamos prontos a terminar. Esto va a este agujerito que hay aquí. Por si no se alcanza a distinguir, ahí está, mira, aquí está el agujerito. Lo pasamos y ahora sí va a la aguja. ¿Cómo metemos a la aguja? Lo que vi en internet es que es de izquierda a derecha. O sea, desde aquí tenemos que atravesar el hilo por la aguja hacia allá. Si lo introducimos al revés puede que esto no funcione, pero al menos así es lo que encontré en internet y así es como me ha estado funcionando. Déjenme la enhebro. Y ahí está, mire, ya pasó el hilo por el otro lado. Simplemente con la otra mano lo jalamos y ahí está. Ya estaría enhebrada lo que es nuestra máquina de coser, pero aquí no te pauses, todavía no terminamos. Porque lo más recomendable es lo siguiente, mira. Vemos que ya está todo el mecanismo y el hilo pues está un poquito corto. Lo que se recomienda aquí es jalar un poquito más de hilo. Y todo esto hilo lo recorremos hasta que quede un poco más largo. Mira, por ejemplo, ya ahorita ya el largo está hasta acá. Unos 5 o 10 centímetros está bastante bien.
porque el momento en el que esto empieza a funcionar, que suba y baje, etcétera, hagas un funcionamiento normal, pues el hilo puede volverse a salir y vas a tener que volver a enhebrar el hilo y pues se va a tardar bastante más esto, ¿no? Ahora, lo siguiente de abajo es otro carrete que tenemos aquí. Este carrete pues puede ser del mismo color que utilizamos. Por ejemplo, utilicé ahorita uno blanco, arriba tengo uno negro, pero este no se está utilizando. Aquí abajo puedo utilizar uno blanco, uno negro, etcétera, el que tú quieras, pero yo te recomendaría que fuera a la par, ¿no? Si arriba estoy utilizando uno blanco, abajo te recomendaría usar uno blanco. Y ya estando pues aquí, este también debe de tener una cierta orientación, ¿no? Igual la misma que el hilo vaya en dirección saliendo por acá, ¿no? Mira, ves que si lo jalo, pues sale por este lado. ¿Cómo se pone este? Simplemente pues lo enrollamos todo, que quede una enhebrita de hilo así. Lo introducimos y esta parte de hilo debe de encajar con una parte que hay aquí adentro. No sé si se alcanza a ver. Todo es circular menos esa parte donde está el hilo. Ahí hay como un huequito. Ahí lo metemos. Y ahí está, mira. Ahí está. Simplemente pues metemos la tapa. Y ahora sí podemos conectar la máquina y poner pues nuestra tela a coser, ¿no? Déjenme la conecto a la energía, al tomacorriente, para mostrarles cómo funciona esto. Este va aquí. La conectamos. Levanto el prensatelas. Pasamos la tela por aquí. Bajamos. Y activamos la máquina. Bueno, está al revés, básicamente. Se mete por acá. La tapa se sale, la volvemos a meter. Bajamos el prensatelas y ahora sí. Y voy a levantar la aguja. Ahí está. Levantamos el prensatelas. Y como ven, ahí ya está el hilo. Déjenme, le jalo un poquito de hilo aquí para que no se vaya a dañar. Y aquí lo podemos cortar con unas tijeras. O si lo preferimos, déjenme, le jalo un poquito más de hilo para que esto salga completo. Cortarlo en la parte de aquí arriba. Y como ven, aquí está la costura, ¿no? Aquí está pues la costura. Estos puntos que fueron los que hicimos al inicio, de que no la metí bien la tela, pero bueno, aquí está. Ya después de esto pues empezó a coser bastante bien. Y bueno, como ven, aquí está enhebrada lo que es la máquina. Los hilos también, como ven, terminamos que se quedaron un poquito largos. Igual los recomendaría dejar así, para que al siguiente funcionamiento no se vuelva a desenhebrar y todo ese, pues esa cuestión se vuelva a hacer. Y bueno, creo que eso ha sido todo en cuestión de este video. Si el video te ha gustado, te ha servido, nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Nos vemos en la siguiente. Bueno, creo que esto ha sido todo. Como ven, la costura está bastante bien. Espero te haya servido. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Adiós.